Buenas, buenas. Aquí estamos en el podcast con Joel Montión. Ya tenemos rato de conocernos, ¿no? El otro día vino Fer Machuca Sí, y bueno, está interesante ahí que los dos íbamos empezando en aquel entonces, ¿te acuerdas? creo que todavía no terminábamos nuestra carrera, ¿no? Cuando empezamos a trabajar Sí, no. con Fer. Y Tú eras, bueno, tú estabas metido en diseño y yo era como el developer en ese entonces del equipo de Fer. sí, creo que sacando cuentas eso fue hace más o menos, No, ni saques. ¿no? Bueno, No te un par creas, de décadas. unos 20 años, ¿no? Más o menos. Sí, Yo- sí. Podemos decir que estábamos haciendo sitios en Flash, más o menos, para que se el dieran una otro día idea. estaba cotorreando con Fer eso, pues que empezamos con Flash, Claro, duro, pues. sí. Tú, tú, ActionScript 2. tú te metiste también a Flash un tiempo, ¿no? Creo. Sí, digo, nunca aprendí muy bien a programar en Flash, pero sí fue algo que me gustó mucho. De hecho, fue por eso que me gustó mucho más el diseño de experiencia de usuario que el diseño de Gráfico. gráfico, branding, marca. Ujú. Y me acuerdo que o sea, estabas en a la par, estabas haciendo diseño web principalmente y bueno, gráfico. Ujú. Me acuerdo que ganaste el concursito de la ruta del tequila estando ahí. Sí, sí, estuvo bien padre porque estando en la carrera un profesor nos empujó a entrar a ese concurso eh, y tuve la suerte de ganarlo. Era el concurso para el logotipo de la ruta del tequila, que creo que ahorita ya se rediseñó, pero sí duró al menos unos 10 años, 15 años usándose. Este, pero estuvo padre porque así fue como me gané mi primer Mac. Qué loco. Así fue como empecé a, a diseñar y a hacer freelancing también en aquel entonces. ¿Y Este, cuál consideras que fue como tu primer experiencia de diseño de producto? Así que digas, aquí empecé a hacer diseño UX, diseño de producto. Porque en ese entonces el concepto de diseño de producto creo que no existía, ¿o sí? no existía. De hecho, el término quizás los job titles como UX designer quizás todavía no eran tan comunes. Ujú. Ha ido evolucionando mucho, pero en ese entonces no existía ese término. Creo que yo he tenido varios job titles, desde UI designer, interaction designer, Ujú. UX designer y ahora product designer. Entonces, eh, al final, pues ahí puede haber mucho debate sobre qué significa cada cosa, pero pues es parte de una misma vertiente, ¿no? De una Claro, claro. misma carrera. Yo la primera vez que escuché el término fue con Chuca, Ujú. porque ellos en Fresh Out creo que empezaron a como usarlo mucho. Sí. Nosotros cotorreamos un poquito también de eso. Pero tú, ¿cuándo crees que empezaste como a meterte a lo que hoy en día considerarías product design? Aunque en aquel tiempo a lo mejor el término no era tal cual. Quizás hace unos 10 años, hablando estrictamente de lo que sería diseñar un producto, que es Ujú, algo que para el cual hay clientes que están consumiéndolo, porque antes de eso también estuve en una empresa donde hice mucho, pero como herramientas internas. mm. Entonces bien podría haber ahí un debate de si eso era o no producto, porque pues al final eran usuarios internos los que lo consumían. Yo creo que sí son productos, pues. O sea, al final es un usuario, es una Ujú. interfaz, es Claro. un producto interno, Ujú. pero la dinámica a lo mejor es diferente porque no es una dinámica comercial. Claro. No te preocupas tanto a lo mejor del métrico de revenue, Ujú. pero a lo mejor hay otros métricos, ¿no? Claro, si es que normalmente se asocia mucho el término de producto con la parte que dices del revenue. Ujú, Cuando haces internal tooling a veces no hay como un revenue o algo ujú, que se pueda medir, ¿no? Porque bien puedes medirlo de manera indirecta, ¿no? ujú, Al final creas herramientas internas que luego tienen repercusiones con un cliente final, pero no hay una línea directa entre lo que creas y ujú. luego ese revenue que se genera. Claro, claro. Pero sí, tienes razón. O sea, al Ujú, final siguen siendo productos. ujú. Entonces, quizás hace unos 15 años que empecé a hacer diseño de producto bajo esos términos. ¿Y qué herramientas internas hacías? ¿O cómo está el show? Pues eran herramientas de mucho del manejo de stock interno. eh, Era un conglomerado, una empresa grande, este,
en el que teníamos muchos departamentos que luego tenían que estar llevando Mm, relación de productos a través de distintas sucursales. mm, Entonces era mucho de eso. mm, Entonces, en ese entonces hice mucho, sí, los productos, pero también me enfoqué mucho en hacer mi primer design system. ujú. Y a mí me gustaba mucho hacer CSS, HTML y poquito JavaScript. Entonces armé un design system vivo que al final pues varios equipos de desarrollo consumían, porque yo era prácticamente el único diseñador cuando menos en ese departamento, el Órale, único que hacía algo relacionado a la experiencia de usuario. órale. Ujú. Y bueno, después tuviste, bueno, no sé en qué punto, pero estuviste un ratote en Wiseline, ¿no? Sí, sí, mi carrera fue donde nos conocimos, ese fue mi primer trabajo relacionado a diseño. Ujú, También estuve un tiempo freelanceando. Luego estuve en esta empresa, en este conglomerado, trabajando ahí, en este departamento de Research and Development. Después estuve en mi primer startup, ok, una startup que se llamaba Gbox, mm, que era una herramienta de monetización de, de video. Creadores de contenido de video podían subir sus clips y entonces ponerle algún tipo de suscripción o precio, para compra única o para un Season Pass si ok, subían algún contenido de deportes. Eso fue estrictamente hablando, la primera empresa de producto para la que trabajé. ok. Y ahí estuve un par de años y ya después nos quedamos sin funding. Este, que ya ¿Era una startup de México o de era una Estados Unidos? startup basada en Silicon Valley, estaba Ujú, en Mountain View. mm, Este, y, pero parte del equipo estábamos aquí. La mayor parte del equipo estaba en Estados Unidos y los demás estábamos aquí. Y me tocaba mucho viajar para llevar a cabo workshops de diseño, de UX. ujú, Pero yo estaba aquí. órale, Es una experiencia muy chistosa cuando te dicen que se acabó el dinero por primera vez. Sobre todo cuando estás, pues no tan lejos de haber iniciado tu carrera y sobre todo metiéndote en ese ámbito. Porque pues para ti es como que, ¿y ahora qué voy a hacer? órale, ¿No? Porque a diferencia de quizás de Silicon Valley, de Estados Unidos, pues no hay un startup a la vuelta de la esquina donde digas, voy a ir a buscar mi siguiente trabajo, ¿no? claro, Sobre todo si tú quieres perseguir principalmente una carrera en diseño de producto, ujú, que era algo que yo intentaba, ¿no? Pero se dio la oportunidad de entrar a Wiseline, que Wiseline en ese entonces estaba haciendo un merge entre la parte de Wise Services, que era la parte de su consultora, y Wiseline, que era el producto que ellos llevaban, que era una herramienta para product management. órale, Este, estaban haciendo el merge de la compañía en una sola y fue más o menos en ese entonces que yo entré. Un poquito después del merge entré yo y creo que cuando entré yo éramos poquito más de 100 y sí, pues creo que ahorita ya son más de 1500, no estoy seguro ya de cuántas personas son. sí, no, y después de 10 años y creo que vendieron ya la mayoría, ¿no? De acciones. Sí, hubo una adquisición, hubo cash out para los que teníamos inversiones ahí, estuvo padre. Em, pero sigue operando Wiseline, aunque Ujú, no sé cómo funciona bien eso, a lo mejor ya se considera que tiene un nuevo dueño, pero de todos modos siguen operando bajo su mismo logo claro, claro, y se sigue viendo de la misma manera para sus clientes. claro. Pero estuve ahí cerca de 5 años, un poquito menos. ¿Cuántas personas estaban en el equipo de diseño en Wiseline? ¿Cómo era más o menos Ujú. el día a día del equipo de diseño? Porque tengo entendido que funcionaba como agencia, ¿no? En algún punto. Sí, hubo un punto en el que lo que prevaleció más fue la parte de la consultora, de Ujú, la agencia, de los servicios que se le proveían a los clientes. Eso fue al final lo que hizo crecer más a la compañía, ujú, porque es de donde vino más la necesidad de tener personal, y donde vino más eh, pues sí, el ingreso de clientes y el revenue en general de la empresa. Cuando yo entré, creo que éramos alrededor de 10, y el equipo fue creciendo y ya cuando yo salí éramos poquito menos de 50.
Ok. Eh, 50 el equipo de de diseño. Órale. Sí, de diseño. Eh, los roles igual llegaron a cambiar un poco. Al inicio a lo mejor había solo visual designers y UX designers. Eh, después, en algún momento introdujimos a los UI designers como para poner un poco más de especialización. Y es donde entras en todo el debate de los job titles y los roles. O sea, y tú estuviste en el, pues casi desde el principio hasta o sea, hasta hace algunos años, pues entonces te tocó de alguna forma el cambio de equipo pequeño a ir creciendo y tú fuiste tomando un rol más de liderazgo, ¿no? Entonces, de alguna forma fuiste aprendiendo cada diferentes partes del flujo, ¿no? O del proceso. Sí, sí. La verdad es que la experiencia en una consultoría es muy, muy distinta desde mi punto de vista a hacer producto. Sí. Creo que sí. Yo pudiera recomendarle a alguien que va iniciando su carrera qué hacer o en qué tipo de empresa trabajar. Digo, hay personas que a lo mejor ya tienen muy claro que quieren hacer producto y entonces van a buscar alguna empresa de producto, está bien. Pero también, sobre todo para alguien que va iniciando su carrera, estar en una consultora te permite desarrollar habilidades distintas y al mismo tiempo te permite conocer así todo un abanico de industrias. Entonces puedes conocer industrias de muchos rubros y entonces eso ayuda a que te vayas dando cuenta qué tipo de cosas sí te gusta hacer y qué no. A lo mejor hasta por tus propios principios puedes decir, ya, yo no trabajo con esta industria, pero sí me gusta esta otra. Claro. Y cada quien tiene un punto de vista distinto, pero el hecho de que tengas la oportunidad de conocer distintas industrias, eso es muy útil para tomar una decisión después, ¿no? A lo mejor, si lo que quieres es hacer producto, pues puedes iniciar en una consultora, pero no te recomiendo que te quedes muchos años ahí. A lo mejor un par de años y eso te ayuda ya a decidir qué hacer y luego te mueves a producto. Sí, porque algo que platicaba con Javier era que si estás en cero, pues, y quieres ver a dónde te vas, también está bien difícil decidir, pues. Y una agencia te da como o sea, te da un poquito desde horizontal y verticalmente, desde diferentes industrias, pero también diferentes partes del proceso, pues. O sea, que de repente estás haciendo diseño gráfico y también estás haciendo diseño de producto de un feature en una app muy específica, o a lo mejor estás haciendo una landing de comercial, ¿no? Claro. Dependiendo de la agencia en la que estés, ¿no? Sí. Hay agencias más especializadas, pero sí, estoy de acuerdo. Y se me hace bien interesante que en México creo que los que hemos estado en la industria de alguna forma, como que hemos llevado ese camino un poquito sin querer, pues. La mayoría con las personas que te he platicado empezaron con agencia, pues. Empezamos con agencia o teníamos como una consultoría o trabajamos con una, ¿no? Entonces como que también la misma industria local, regional, maybe también hacia Latinoamérica, hacia abajo, hemos como ido creciendo de la misma forma en la industria, ¿no? Sí, y creo que es algo generacional, porque ya ahorita puedo ver diseñadores que apenas van iniciando y tienen más posibilidad de agarrar empresas de producto y seguirse ahí si quieren toda su carrera. Claro. Y sin necesidad de irse a Estados Unidos necesariamente, ¿no? Pero antes eran las posibilidades que existían. Te quedas en consultora o a lo mejor te mueves en unas cuantas opciones que existen de producto y ya no hay más, ¿no? No había muchas. Y yo creo que hasta la fecha, la neta, yo creo que no hay muchas, pues. Y de alguna forma, yo creo que está muy polarizado, pues los que tienen lana, usualmente creo que tienen acaparados a los que son buenos elementos, pues. Y los que no tienen lana, usualmente agarran al que sea, pero creo que estas personas se quedan como en un limbo y es difícil que aprendan como algunos elementos que te podrían llevar a una mejor calidad o a una mejor experiencia en producto. Sí. O no sé cómo veas ese tema como de la industria de producto en México o en Latinoamérica.
Sí, yo creo que va muy ligado a esas cantidad de posibilidades que existen de foguearse y de aprender, ¿no? Ujú, Porque a lo mejor, como dices, a lo mejor están existiendo más y más startups, a lo mejor no son startups pequeños, a lo mejor no hay tanto capital, y a lo mejor cuando vas iniciando está padre, pero no te expones tanto a personas muy experimentadas que te puedan enseñar. ujú. Eh, Creo que lo que se debe buscar es moverse eventualmente a una empresa en donde puedas conocer a esas personas que están en un muy alto nivel para que puedas aprender Ujú. y también te puedas validar, ¿no? Exacto. ¿Cómo crees que funciona esa validación? Para ti, ¿qué es esa validación? Híjole, es que es algo que justo por lo que yo ahorita estoy pasando, siento que estoy pasando porque pues yo en Wiseline inicié como contribuidor individual, después, un par de años después, asumí el rol de manager, que me gustó mucho, ya después estaba a cargo del equipo. Y cuando estaba a cargo del equipo dije, es que extraño mucho diseñar. Claro. Y junto con eso de extraño mucho diseñar, Ujú, también me faltaba esa parte de, pero es que tengo ujú, experiencia en startups, tengo experiencia en consultora, pero no tengo experiencia en Big Tech mm, y todavía no me he expuesto a, siento yo, como a una gran cantidad de talento en una misma empresa, como mm, para saber si estoy a ese nivel en esos skills mm. técnicos o a lo mejor he vivido en un engaño y creí que ya estaba en cierto nivel y no estoy, ¿no? Bueno, también está el síndrome del impostor, ¿no? Totalmente. Que muchas veces pues, no te la crees porque estás ahí y tendemos a no creérnosla, ¿no? Ujú, Pero sí creo que cuando vienes sobre todo de una startup, donde a lo mejor la startup fracasó, ujú, dices, puta, yo fracasé también con la startup, ¿no? ujú. Entonces de repente eso lo viví también pues, o sea, como, nunca tuve como un éxito enorme, Ujú. siempre me sentí fracasado, pues, ¿no? Sentiste como que había algo que había quedado ahí y te queda esa espinita, ¿no? Sí te queda como una espinita, pero conforme también vas teniendo experiencia y experiencia, te das dando cuenta de, pues, esas validaciones que te hacen como también agarrar confianza, pues. Claro, sí, e incluso en consultora o en agencia, como le queramos llamar, yo, a pesar de que tuve experiencia con muchos clientes que a lo mejor eran empresas grandes, exitosas, pues tú te sientes un tanto ajeno, ¿no? Porque Ujú, estás contribuyendo a productos específicos. mm, Y a lo mejor no en todos esos proyectos a los que estás contribuyendo tienes la oportunidad de ir tan profundamente o tener una injerencia en decisiones de diseño de producto. y Entonces no tienes también, el ownership, pues, para inclusive tú involucrarte a decir, no, yo quiero que esto funcione, entonces meterle el compromiso que a lo mejor si fuera 100% tu tiempo, o a lo mejor si fueras tu único, si tuvieras equity o si tuvieras tu sueldo metido en un producto, a lo mejor cambia también tu compromiso, ¿no? De repente siento que también cambia. sí, totalmente. Y regresando un poco a esa pregunta que me hacías, es algo que me pasó de Wiseline, que dije, yo quiero volver a diseñar producto, ¿no? Mm, Quiero volver a ser contribuidor individual. Y ya fue de ahí que me moví a este otro startup, a Mi Salud. Y mm, estuve más de 2 años ahí, o no sé si cerca de 3 años. Y fue ahí donde otra vez sentí que ya estaba haciendo lo que disfrutaba más mm, hacer, porque hacer management es muy enriquecedor, pero es mucho de dar, mucho de ayudar a los demás, de triunfar a través de otros, ok, ¿no? O sea, el hecho de que a la gente que te reporte le vaya bien significa que mm, tú estás haciendo las cosas bien. Pero en algún punto me di cuenta que mi portafolio ya, como dicen en inglés, tiene shelf life, ¿no? O sea, como que tiene una fecha de expiración tus proyectos, ¿no? mm, Sí, y llegó un punto donde me pregunté, ¿y si ahorita fuera a buscar trabajo, mm, qué proyecto expondría que me ayudara, que me pudiera ayudar a tener esa primer entrevista, ¿no? Y órale. fue Sí, complicada esa parte. ¿y qué hiciste? O sea, ¿cuál fue tu salida? Bueno, pues tuve la suerte de que mi salud es una idea del mismo fundador de Wiseline, de Bismarck. Entonces ahí estábamos muy conectados, ¿no? Mm, Entonces, una cofundadora
de Bismarck, de Mi Salud, Wendy Johansson, fue mi jefa en Wiseline en los inicios y ella me invitó a moverme para allá. Entonces fue una manera muy práctica, podemos decirlo así, de regresar a producto Ujú. sin tener que pasar por todas esas pruebas con las que pasaría una empresa ajena. Pero entonces, ¿cuándo fue cuando sientes que ya validaste como tus skills? O cuando dices que estás viendo esta validación Ahorita. hoy, hasta hoy. Sí. Pero hoy ya no estás en Mi Salud, estás en Silo. Estoy en Silo. Tengo Entonces, poquito menos de un año. Pero, ¿y por qué dices que hasta ahora? Porque, y creo que es algo que yo pienso, ¿no? No quiere decir que sea algo universal, pero yo sentía que yo debía obtener esa validación en Big Tech. Okay. Y algo que por lo que nunca quizás llegué a Big Tech es porque nunca me quise ir de México, ¿no? Okay. Para mí era muy importante seguir viendo aquí. A mí me gusta mi país. Yo quería estar aquí cerca de mi familia. Entonces, cuando llegué a pensar en aplicar a empresas de Big Tech en Estados Unidos, me detuve. Y dije, no, me voy a quedar aquí. Voy a seguir trabajando en startups. Pero luego llega Silo a México y digo, bueno, sí, Silo es una excelente empresa, es Big Tech. Es un lugar donde puedo aprender de mucha gente, ¿no? Y en mi mente era eso. Ya que está en Big Tech, voy a ver si en realidad mis skills están a la par de lo que se espera. Sí hay un golpe de realidad porque te das cuenta de que la vara es muy, muy alta. Y a lo mejor sabemos que los títulos y los niveles son relativos, ¿no? Claro. Entonces, a lo mejor en una empresa puedes tener un título y luego llegas a otra y tienes otro título. Y es normal que en Silo y quizás en otras empresas de Big Tech a lo mejor te adaptas a esa vara tan alta que tienen, ¿no? Que ya que entras, dices, entiendo por qué. Entiendo por qué estaba esa vara tan alta, ¿no? Y por qué quizás tengo este título y este título tiene todo el sentido con respecto al nivel que veo en mis peers, ¿no? ¿Cuál es como esa diferencia entre la mejor Mi Salud, que era, o sea, es una startup también de Estados Unidos, pero casi 100% operada, digo, no sé en qué porcentaje, pero la mayoría del equipo estaba en México, ¿no? Y Silo, a lo mejor tiene un equipo en México, pero creció allá, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que eso cambia la dinámica. Pero ¿cuál crees que sea la diferencia entre una startup de Latinoamérica con una startup de... En cuanto a... ¿Te refieres como a cómo se evalúa los skills de un product designer? O el día a día, o sea, ¿cuál es esa vara? O sea, ¿por qué crees que cambia la vara en una empresa de estas? Pues, o sea... Yo creo que el hecho de que sea una empresa tan grande permite que haya un mayor nivel de especialización, que es algo que naturalmente no tienes en un startup, porque en un startup a lo mejor puedes tener el título de Product Designer y de todos modos también estás haciendo research y a veces hasta codeas un poco, o luego te pones a hacer decks de branding, de marketing, te toca hacer de todo. Entonces es un generalista, claro, ¿no? Y cuando llegas a quizás a empresas de este tipo, pues tienes a tu research partner, tienes a tu content design partner, tienes a tu product manager, hasta tu program manager de diseño, que están todos tomando parte quizás de esas responsabilidades que tú tenías en un startup, y eso te permite especializarte en diseño como tal, y al mismo tiempo de que te especialices en diseño como tal, también existe una exigencia sobre los skills que debe tener un diseñador, que es solamente un diseñador, ¿no? Okay. Yo me di cuenta que desarrollé muchos skills en el pasado que a lo mejor no eran propiamente diseño y me sirvieron mucho, pero cuando llego a Silo vamos a desempolvar todas esas teorías que a lo mejor no tuve tanta oportunidad de aplicar en otras empresas, pero ahorita sí hay el tiempo, hay el espacio, y entonces es otra vez retomar ese rol de especialista. Pero, por ejemplo, yo creo que la diferencia que planteas tiene que ver con el tamaño de la empresa, más que a la ubicación o si es de Latinoamérica o de Estados Unidos. ¿Tú crees que sea alguna diferencia por la región o la neta es más por el tamaño de la empresa, que una empresa establecida, grande,
pues, como dices, son puestos ya más especializados porque tienen el capital para contratar a la persona especializada. Cuando en una startup no tienes el capital y una persona tiene que abarcarte el máximo. Sí, yo creo que son varios factores, ¿no? Puede ser, pues sí, la ubicación geográfica puede jugar un rol porque creo que todo está relacionado, ¿no? Como tú y yo desarrollamos nuestros skills en esta carrera con el cuchillo entre los dientes y moviéndote entre empresas, ¿no? Siendo que en Estados Unidos pues ya tiene tiempo que existen carreras enfocadas a este rubro, entonces eso también ayuda a que geográficamente hablando pues tienes personas que tienen esos skills desde que salieron de la carrera y tienen esos fundamentos, ¿no? Aquí en México no es tanto, nosotros tenemos que ir aprendiendo poco a poco. Creo que ahorita ya hay carreras más orientadas a eso. Creo que incluso en la Universidad de Guadalajara ya hay una carrera orientada a eso. Pero en nuestros tiempos no. Entonces creo que también eso juega un papel importante. Sí, pero si te vas a la Universidad de Guadalajara, a lo mejor el maestro va a ser alguien de acá y allá van a tener el producto lead de Facebook, ¿no? De claro. maestro, pues. Sí. Eso también creo que es una diferencia, pues. Sí, entonces creo que en relación a lo que decías de la ubicación geográfica, pues creo que sí es un factor grande. Pues porque quizás esta carrera nació allá y se desarrolló mucho más rápido allá y desde hace muchos más años. Entonces es más natural que si trabajas por una empresa que está basada allá, pues puedes encontrar gente talentosa que tiene esos skills desde su carrera, ¿no? Y no quiere decir que aquí en México o en Latinoamérica no los haya. Vemos, creo que muchos diseñadores que nos gusta mucho esto y hemos aprendido de muchas maneras, pero quizás es más probable que allá te encuentres de manera más natural esos roles y puedas aprender más de gente que está viviendo allá. ¿Y qué crees que, o sea, cuál es el panorama que le ves a un diseñador hoy en México o en Latinoamérica que está saliendo de la carrera, pues? O sea, ¿qué crees que sea como la recomendación para que desarrollen su carrera de Product Design? Tú decías un poquito como entra una consultora porque tienes experiencia en diferentes partes del proceso, o de diferentes industrias. ¿Y luego? Yo creo que después de eso empieza a buscar en qué startups te puedes mover, ¿no? Ya puedes irte enfocando a productos, si es lo que te gusta hacer, ¿no? Producto. Porque creo que también la consultora te puede ayudar a definir si te gusta a lo mejor el diseño de contenido, o te gusta diseño de producto como tal, o te gusta a lo mejor, no sé, hasta programación, hasta project management, ¿no? Puedes experimentar con todas estas cosas, ¿no? Pero si quieres especializarte en producto, yo creo que sí vale la pena buscar la manera de ahí moverte a alguna empresa de producto. Y si es algo que ya tienes muy claro desde un inicio, pues a lo mejor ni siquiera la consultora, ¿no? A lo mejor vas directo a la empresa de producto y quizás un startup que va iniciando es una muy buena manera de foguearse. ¿Qué opinas tú de emprender versus entrar a una startup de producto que ya... Yo creo que me cuesta trabajo tener una opinión como muy específica. Creo que lo que sí puedo recomendar es que antes de emprender tengas la experiencia en tanto como puedas en un par de empresas. Creo que también para eso la consultora puede servir, ¿no? Porque te ayuda a desarrollar quizás skills que no son tan técnicos, pero que sirven mucho. Skills de presentación, de comunicación, de colaboración, de organización. Todas esas skills que a lo mejor si entras directo a producto, pues te enfocas en diseño y no desarrollas tanto eso. El hecho de lidiar con clientes, que luego se puede reflejar a cuando emprendes y tienes que lidiar con clientes o tienes que convencer a clientes. Creo que para eso puede servir la consultora. Entonces, creo que foguearte un poco sí ayuda mucho antes de decidir ya comenzar con un emprendimiento. Yo no soy emprendedor, entonces tampoco te puedo dar una opinión como muy veraz al respecto. ¿Por qué no eres un emprendedor? O sea, ¿nunca te dio el gusanito? ¿O? Sí me lo dio, pero nunca solté de un lado como para agarrarme totalmente del emprendimiento, ¿sabes? Okay. En algún momento llegué a tener
una o dos, uno o dos proyectos con amigos pero no se puede hacer, mi experiencia es que no se puede hacer de medio tiempo, ¿no? O no se puede hacer nada más de fines de semana. Ujú. Si quieres hacer que funcione, pues lo que más conviene es, pues realmente aventarte, ¿no? Y dedicarte. Digo, Sí, sí tuviste un par de productos, ¿no? en algún momento y junto con, pues un amigo en común, con Rubén Sandoval, hicimos un productito de facturación, de cotización para freelancers. Ujú. Y ahí lo mantuvimos, pero nunca le dimos tal cual la promoción, o Mm. nunca le invertimos tanto, porque era como nuestro side project. Ujú. Y al final pues decidimos dejarlo morir, porque ya Ujú. llega un punto en donde ya te estorba un poco más de lo que en realidad te está ayudando. Órale. Y también mantener un producto no es algo Ya. tan fácil. Con el tiempo, incluso las tecnologías, las librerías con las que están hechas No, los y sobre productos van todo muriendo. en facturación, el SAT lanza... Cada año Ca- era, ay, ya nos agregaron un campo más, hay que cambiarlo, hay que quitarle esto, hay que meter una validación aquí. Y la verdad es que cada vez íbamos teniendo menos energía para hacer Sí, eso. yo tuve un productito de facturación electrónica. No Ok. sé si te tocó. Infact. Me suena, me suena. Cuando apenas empezaba la facturación electrónica, inclusive estábamos muy, muy en timing, pues. Ajá. Y bueno, era un producto dentro de la agencia que tenía. Y pues era un side project o sea, súper esquinado. Pues era 80-90% del tiempo eran proyectos de clientes y le dábamos así. También el mismo efecto de que teníamos que estarle manteniendo, cuidando, empujando. Pero yo creo que fue el único producto de la agencia que dio lana, que teníamos bien bajo churn, pues, o sea, porque tuvimos 5 clientes, 10 clientes, o sea, muy pocos. Pero los clientes que teníamos se quedaron 1 año, 2 años. Y cuando nos fuimos nos decían, ¿por qué regresen? Y nos pedían el producto. Entonces, creo que era muy noble, pues, en ese tiempo el productito de facturación electrónica. Pero Sí. bueno, luego empezaron a salir miles y miles de opciones y Esa experiencia que describes fue nuestra experiencia también. mm, Teníamos menos de 10 clientes que llegaron de manera orgánica, pero ahí estaban, ¿no? Todo el tiempo estaban usándolo y estaban renovando cada mes o cada año, dependiendo el plan que habían tomado. E incluso estaban dispuestos a darnos retroalimentación. Los contactábamos y nos daban ahora, retroalimentación siempre, como que son de sí, esos clientes maybe, fieles que ahí maybe están. pudo haber sido algo más. Es que esa es la espina que te queda, ¿no? No sé si te Claro, quedó a claro. ti. No, claro, siempre, pues siempre, Sí, siempre. ¿y qué pasa qué hubiera pasado si le hubiera hecho más marketing o si me hubiera dedicado full time a esto, hubiera hecho más investigación Ujú. o no sé, eso queda ahí siempre, ¿no? Pero Sí, por pero eso mi conclusión de que necesitas más tiempo, o sea, como que es complicado lanzarlo, mantenerlo y luego hacerlo crecer ujú. si tienes un trabajo a tiempo completo. Y, Fíjate que, o sea, es un tema que he peloteado con 2 o 3 de los invitados, pues. ¿Por qué? Porque yo sí creo mucho en el side project, pues. ok, ok. Yo sí creo mucho en que se vale pues, empujar un proyecto mientras tengas otra fuente de ingreso que te da tu estabilidad, tu seguridad Mm, económica, pues. Porque también se siente bien gacho estar sin comer, pues, y esperanzado a que funcione tu startup y pedir. Les conozco gente que se ha endeudado de tarjetas de crédito, la familia la ha endeudado por lanzar un producto que no sabe si va a pegar y muchas veces, pues, la mm, mayoría de las veces no pega, pues. claro. Entonces, cuando tienes un ingreso, te da una tranquilidad mental Ujú. que te permite estar jugando con un productito, con una startup que yo creo que es una salida, pues, sobre todo acá en México que la neta mucha gente no tiene a lo mejor las oportunidades Claro, y te de bajar ayuda. inversión y de tener lana de familia o lo que sea, ¿no? Y te ayuda a diversificar ingresos, ¿no? También.
quizás a lo mejor entonces, o sea, se reduce más a qué tipo de producto vas a tener como side project, De ¿no? acuerdo. Como esto que veníamos platicando, que qué flojera es cada año estarle dando mantenimiento a tu plataforma para que Claro, soporte los nuevos requerimientos del SAT, claro, ¿no? claro, claro. Y luego si ya le agregaste complementos y un montón de cosas que lo hacen más compleja, Ujú. pues a lo mejor ese no es el producto adecuado para tener como un side product, De acuerdo, pero a lo mejor otro sí, ¿no? de acuerdo. Estoy de acuerdo. O sea, sí, la naturaleza de tu propio producto dependerá del tiempo que tienes que mantenerlo, pues. Sí. Entonces, desde que te metes, si tienes el tiempo limitado, considerar que a lo mejor sea un producto que sea más fácil de mantener, menos costoso. Y bueno, siempre hay pros y contras, pues. Claro, y si es algo que es fácil de mantener y se convierte casi en un ingreso pasivo, pues excelente. Por ejemplo, sé que tú eres fan de Notion y a mí también me gusta mucho Notion. Entonces yo de repente uno que Está otro bien bonito. template que he hecho, sí, he hecho algunos templates y luego digo, ¿y qué pasa si empaqueto esto y lo meto al marketplace? Y he metido un par y luego se convierte en un ingreso pequeño, pero pasivo. Quien quita y quizás eso también se considera un producto, ¿no? Que al final está ahí y no tienes que hacer nada más, ¿no? Y la neta, por ejemplo, ahora con el tema del AI, eh, el costo de desarrollo de software se está reduciendo. Costo de programación. Yo creo que los que van a destacarse van a empezar a ser los product designers o los UX designers, porque son los que tienen la sensibilidad de la experiencia del usuario y de hablar, no tienen la experiencia o el know-how de ir a hablar con el usuario, de medir, y esa sensibilidad muchas veces no la obtienes es tan fácil, pues te la da el día a día de estar experimentado con diversos productos y estar ejecutando. Y el AI te va a permitir iterar y desarrollar sin necesidad de contratar a un developer, ¿no? El developer muchas veces no tiene esa sensibilidad y a lo mejor le va a costar un poquito más trabajo diferenciarse, pues, en los productos, en estar generando productos diferenciados, pues. Claro. No sé si has jugado con alguna de las herramientas de AI, creo que lo todavía platicamos un poquito. Ujú. Que Bolt o el Lovable o Ujú. que le escribes un prompt y te genera ya una interfaz basada en React con Chat 100 y está muy 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 simple, pero si tienes un poquito de know-how de la experiencia del usuario, puedes crear una experiencia suficientemente buena, pues. Claro. Sí, no me ha tocado jugar con herramientas de AI enfocadas a creación de código, más de creación de imágenes y todo eso. Pero sí estoy de acuerdo, o cuando menos si a lo mejor el AI te ahorra, creo que el AI cuando menos te puede ahorrar ese MVP, Ujú. ¿no? A lo mejor no puedes iterar tanto, a lo mejor lo que te genera no es tan útil como para iterarlo, no sé, digo, tú sabes más que yo porque yo no soy dev, pero cuando menos que crear ese MVP, creo que sí te da una gran oportunidad de hacer eso. Yo creo que vienen tiempos chidos para los diseñadores, pues te va a dar más como esa libertad de estar experimentando y prototipando. Ujú. Pero bueno, em, volviendo al tema, pues, de diseño de producto, pues, ¿qué crees que venga en los próximos años como sobre todo Latinoamérica, Ujú. en el tema de diseño de producto? Pues, o sea, ¿cómo crees que vaya a moverse la industria? Sí, yo creo que va a haber cada vez más oportunidades de trabajar como diseñador de Ujú, producto y no solamente para empresas en Latinoamérica. Lo que yo veo es que últimamente hay muchas empresas que están contratando desde Estados Unidos, sobre todo startups, eh, personal que está aquí en México, ¿no? Lo ujú. cual es un win-win, entonces eso creo que va a seguir sucediendo. Eh, no sé cómo vaya a evolucionar en términos de las habilidades, los skills que va a requerir un diseñador. Desde mi punto de vista hay
skills que ahorita se ven difíciles de reemplazar, Como por ejemplo. como el skills de diseño de interacción, de arquitectura de información. Es difícil que a lo mejor un AI te genere Ok. un buen mapa de contenido o Mm, una buena jerarquía de navegación para tu sitio, ¿no? Eh, estoy de acuerdo. entonces, ese tipo de skills creo que van a ser muy, muy relevantes. A lo mejor se van a quedar un poquito más atrás los skills visuales, pero yo pienso que al mismo tiempo tener ese conocimiento, esos fundamentos gráficos, visuales, sirven para al final evaluar e iterar, ya, aunque estés usando un AI para generar lo que sea que tengas que generar, ¿no? No, Yo sigo pensando que el AI todavía sigue siendo asistivo, sí, ¿no? A lo mejor eventualmente se puede usar y totalmente generativo y confías en lo que te avienta, pero ahorita para mí sigue siendo asistivo. Necesitas tú estar evaluando lo que te da, de acuerdo. para poder modificarlo. Yo todavía de repente le pido a ChatGPT que me genere algún User texto. persona. No, un texto o cosas sencillas, ¿no? Y le doy más indicaciones y creo que el 90% de las veces yo escribo algo que extraigo de todo lo que me dio, Claro. y no algo que es tal cual un copy-paste, ¿no? Eh, Sí, de y acuerdo. pienso que cuando no tienes a lo mejor un dominio del tema del que estás hablando con el AI, No puedes discernir ajá, de qué es la diferencia. ajá, y bien puedes agarrar, hacer copy-paste y piensas que está bien, ¿no? Pero cuando es tu materia, Ujú, tu profesión, sabes bien en dónde tiene información o tiene un output que en realidad no es correcto, ¿no? claro. Sí, estoy 100% de acuerdo con eso. Creo que, y sobre todo en diseño de producto, es así, es y va a seguir siendo por unos años, pues, por unos Ujú. años y veremos, pues. Creo que desarrollo es más imperativo, es un proceso más secuencial y fácil de reemplazar, ¿no? Sí, Pero el diseño es más artístico. No sé si la palabra artístico está bien empleado, pero es más de sensibilidad, pues. ujú, Y no o sea, y las variables son más complejas, ¿no? sí. Sí, lo que sí creo es que como diseñadores es importante orientarnos más a desarrollar esos skills que al final crean, generan que nuestro trabajo esté más orientado a evidencia, a contribuir a necesidades del negocio, a Por ejemplo, satisfacer necesidades del usuario, ¿no? como qué skills. em, Por ejemplo, si a lo mejor tienes que diseñar una interfaz, es importante mapear, entender qué necesidades del negocio ujú, vienen para que entonces puedas empezar a crear propuestas, entender si hay algo de research detrás para traducir esas necesidades en pues, elementos visuales que puedas transmitir en la UI, eh, conectar tus propuestas con hipótesis, ujú, ¿no? Que tú conscientemente digas, ok, esta propuesta nos estoy mostrando estos cards de esta manera, está ligada a esta hipótesis. ujú, Y acá donde estoy mostrando una tabla está ligada a esta otra hipótesis. Creo que eso es algo que en realidad manifiesta tu capacidad como diseñador de poder crear eh, propuestas de diseño que no solamente son opción A, opción B, opción C, porque se me ocurrió o porque lo vi, me inspiré de a lo mejor esta otra plataforma, ¿no? Que eso es algo que a lo mejor haría el AI, ¿no? El AI scrapea a lo mejor un montón de lugares y te genera tres ujú. propuestas, pero no están ligadas a hipótesis, no están ligadas a research, no están ligadas a métricas de negocio que tienes que cumplir, Ok, ¿no? Y no consideran muchos otros factores que tú como diseñador sí puedes considerar. Y te pones tú en un rol más estratégico y no ujú, meramente en un rol táctico, ¿no? ok. Y cómo crees que se pueda desarrollar esos skills hoy en día? Mm, es que yo creo que, bueno, pienso un poco en cómo me ha tocado desarrollarlos yo. Ujú, Mucho ha sido por medio de metodologías, ¿no? A lo mejor en algún punto ujú, me gustó mucho
la metodología Lean, ¿no? Ujú. Y entonces la metodología Lean va ligada a definición de hipótesis y luego validación rápida para ir aprendiendo a partir de hipótesis, ¿no? En algún momento me gustó mucho Goal Directed Design, que va muy orientado a primero obtener un montón de insights de la investigación, aterrizar metas, y entonces en base a las metas, generar propuestas que están muy ligadas a esas metas, ¿no? Entonces, quizás mi respuesta sería aprender distintas metodologías que te ayuden después a elegir cuál de esas No, está bueno. es la que se aplica mejor, ¿no? Ujú. En otro... Y todo va de acuerdo a en qué producto estás trabajando, en qué tipo de empresa, qué ambiente y qué tanto tiempo tienes, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi salud me tocó experimentar con ShapeUp, que es una metodología que me gusta mucho. Es también muy lean desde mi punto de vista. Y hay muchos trade-offs, ¿no? En cada metodología. Esa metodología tiene sus trade-offs por el lado de diseño, pero te permite avanzar muy rápido. Pero algo que también esa metodología te permite es entender cuáles son esos rabbit holes a los que no te quieres meter, cuáles son esos no-goes que a lo mejor son cosas que definitivamente no vas a hacer porque a lo mejor tienes constraints del negocio, tienes limitaciones del negocio o tienes limitaciones del lado técnico y luego aterrizas más claramente qué es lo que quieres medir, ¿no? Entonces ShapeUp es una metodología que va, en lugar de orientarse a obtener insights de investigación de entrada, se enfoca a crear algo rápido para entonces validar, muy similar a Lean, pero mucho más específica en los pasos. Vamos haciendo un episodio de frameworks. ¿De frameworks? O de metodologías, pues. Estaría chido, escarbarlas, platicarlas, compararlas. Estaría chido. Sí. Como pelotear ahí 2, 3 metodologías y clavarnos un poquito más en el pros y contras, ¿no? Estaría bueno discutirlo algo por ahí. Y tú puedes ver cómo a lo mejor en tu carrera, a lo mejor es una herramienta y a lo mejor tú vas iniciando tu carrera y te tocó toparte con una metodología y luego quieres aplicar esa metodología en todos lados. Todo, exacto. Y luego te topas con otra y ya te gustó más. Exacto. Y luego llegas a un punto en donde dices, ya me di cuenta que es toda una baraja de herramientas y como es una herramienta, ¿no? Voy a ver cuál me sirve en este momento. Y entonces generas tu propio criterio para aplicar una u otra. Eso está bueno. ¿Algo para terminar? No, creo que no. Nunca había hecho algo así, estar en un podcast, pero lo disfruté. Estuvo padre, Rafa. Vas a volver a venir, ¿eh? Ya te comprometí. De acuerdo. Chido. Muy bien. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, Joel. Pues aquí andamos. Vamos a... Sí, bienvenido las veces que quieras. De acuerdo. Muy bien. Muchas gracias. Buenas noches, o días, o tardes.